día de hoy nos ha tocado hablar sobre el tema del desarrollo de la sociedad ecuatoriana y la sociedad actual. Los integrantes es Emily Cando, Joana Bermejo, Carol Borja, Paula Rivera y mi persona Jimmy Farinango. Características de los estados modernos. Teniendo como precedente a la creación de los estados monárquicos que estaban centralizados en la monarquía, clero y nobleza, aparece en los siglos XIV y XV una nueva forma de poder político que nació al inicio de la Edad Moderna en Europa. Estos tenían como características principales que centralizaban la política del Estado mediante la creación de órganos políticos comunes a todo el territorio, además de la promulgación de leyes generales comunes y la creación de infraestructuras militares, administrativas, financieras y diplomáticas, además del uso de un sistema de sistemas económicos como el capitalismo y al principio el mercantilismo. Además, todo este territorio estaba bajo una capital y de un ejército permanente que defendía los límites del mismo. La población estaba unificada bajo una misma lengua, moneda y religión. Los principales ideólogos de este sistema fueron Nicolás Maquiavelo y Jean Bodin. El territorio del Ecuador en los años de la época colonial, la Gran Colombia y los primeros años de República. En toda la época colonial, el papel del Estado ecuatoriano fue el de cumplir la función de conservador del orden y garante de la actividad económico-social. En este sentido, los cabildos eran parte del aparato del Estado, al igual que la Iglesia, que estaba sometida al control de las autoridades. Tras la victoria en las guerras de la independencia, los notables quiteños resolvieron la anexión del distrito de la Real Audiencia al territorio de Colombia, que posteriormente fue la Gran Colombia, que se fundó en el año de 1822, con los territorios de Venezuela, Nueva Granada, la Real Audiencia y Panamá. La Real Audiencia pasó a tener el nombre de Distrito del Sur. Esta Gran Colombia fue presidida por el general Simón Bolívar, pero quien tuvo el mando fue el vicepresidente Francisco de Paula Santander, que imprimió en su administración un sesgo liberal. El 13 de mayo de 1830, tras la disolución de la Gran Colombia debido a sus inconvenientes, las corporaciones y padres de familia de Quito resolvieron constituir un Estado libre e independiente, con los pueblos comprendidos en el Distrito del Sur y los más que quieran incorporarse, mediante las relaciones de naturaleza y de recíproca conveniencia. Este nuevo Estado pasó a llamarse República del Ecuador, y su característica fue la regionalización, y también que la mayoría de la población quedó al margen de la participación política. Los notables latifundistas se vieron como una continuidad hispánica y sostuvieron un proyecto nacional criollo. Juan José Flores, quien fue el jefe del Distrito del Sur, fue designado presidente del nuevo Estado en la primera Asamblea Constituyente en Riobamba en el año de 1830. El Estado ecuatoriano durante el mandato de Gabriel García Moreno se convirtió en un Estado oligárquico terrateniente. Él fue la expresión de la alianza entre los terratenientes de la costa y de la sierra. Así gobernó desde 1861 a 1875. Él impulsó el proyecto de modernización y consolidación del Estado, que responde a las exigencias del sistema capitalista imperante. Estimuló la producción y el comercio. Para él, la educación era la base fundamental en la creación del Estado Nacional, por lo cual instituyó su gratuidad en todos los niveles e incluyó a los indígenas mediante programas de alfabetización. Otro de sus objetivos era la unificación de la costa con la sierra, por lo cual inició la construcción del ferrocarril. Otro aspecto positivo durante su mandato es que por primera vez el Estado se hizo cargo del cobro de algunos impuestos y reorganizó el manejo de los estancos. Él sabía que al momento de asumir el poder tenía que restablecer la moral y el orden mediante la represión y la formación religiosa. Finalmente, durante la etapa garciana, el Estado se vio limitado a funciones políticas y de cohesión, mientras que la Iglesia Católica era quien administraba la sociedad civil. En cuanto a la revolución liberal dada por Eloy Alfaro, aquí ya se empieza a ver una consolidación del Estado Nacional en sí, en donde se unifican, lo que serían las tres regiones, costa, sierra y oriente. Aquí también se empieza la creación de instituciones por parte de Eloy Alfaro, las cuales tenemos la Escuela Superior Militar, la cual estuvo al mando en segundo lugar del país bajo el poder de la Iglesia, ya que esta era la institución que gobernaba en el país desde el mandato de García Moreno.
Bueno, también tenemos el registro civil, en donde ya el Estado pasa a tener control netamente de sus personas, de todo la parte civil. Bueno, de aquí también tendríamos lo que serían los derechos y las libertades, en donde en las constituciones de 1897 y 1906 hubo ya la separación definitiva de lo que sería el Estado con la Iglesia, rompieron todos los nexos que tenían para dar un Estado laico. Aquí también se abolió la pena de muerte. Bueno, también tenemos la educación, la cual se volvió universal y se volvió pública. Ya dejó de ser para unos pocos que tenían dinero y también dejó de pertenecer a la iglesia, ya que ésta también controlaba la educación. Bueno, también eh, ya al momento de que pasó a ser financiada y dirigida la educación por el Estado, se volvió netamente laica, para lo que volvió a ser obligatoria y también gratuita. Bueno, también tenemos en cuanto a las mujeres, ellas se les permitió salir de su celda doméstica, entre comillas, ya que ellas no les permitían hacer nada más que solo para estar en casa. Ellas ya lograron tener una buena educación y también se incorporaron al trabajo para ayudar a la matriz productiva del país. Y para las mujeres que tenían buenas calificaciones ya se les empezó a dar en este tiempo becas. Bueno, y como último punto tenemos el ferrocarril, el cual consta, bueno, de lo que unía tanto sierra con la región costa. Y como sabíamos, antes se demoraban varias semanas una semana se demoraba en llegar hacia Guayaquil, por lo que esto facilitó bastante tanto en comercio como para el transporte de material para estas ciudades. Y aquí también hay que destacar que se empezó a desarrollar los proyectos en cuanto al alcantarillado y aseo en las ciudades. Primero se dio en Quito y en Guayaquil y luego se expandió por el resto del país. El Estado ecuatoriano en la actualidad se constituye como un Estado constitucional de derecho y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico, que se organiza en forma de república, es decir, que el poder estará en manos de un representante o presidente temporal elegido democráticamente por medio de elecciones. El más alto deber del Estado consiste en respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución, siendo esta la norma máxima vigente en el país. Estos derechos van desde garantizar y defender la soberanía nacional, incluyendo espacios marítimos, territorios continentales, segmentos geoestacionarios y Antártida. Se debe fortalecer la unidad nacional en diversidad. Y como pueblo ecuatoriano nosotros reconocemos nuestras raíces ancestrales y a la naturaleza, sabiendo que éstas nos enriquecen. Por ello, se crea una nueva forma de convivencia llamada el Summa Causai, que consiste en una serie de principios que permiten una convivencia armónica, inclusiva y pacífica, apelando a nuestra sabiduría ancestral y cultural de los pueblos y nacionalidades. El Estado ecuatoriano debe garantizar también a sus habitantes el derecho de una cultura de paz, a la seguridad, a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción. Por ello, será inconstitucional cualquier acción u omisión que disminuya, menoscabe o anule injustificadamente el ejercicio de los derechos. Y es el Estado quien deberá hacerse responsable de los daños ocasionados. Finalmente, el Estado ecuatoriano está organizado políticamente en 4 funciones: legislativa, judicial, electoral, de transparencia y control social. Bueno, de lo dicho anteriormente por mis compañeras y por mi persona, llegamos a la conclusión de que el Ecuador se consolida como Estado moderno desde la Revolución Liberal en el mandato de Eloy Alfaro. Debido todo esto a las grandes transformaciones en cuanto hubo salud, educación y administración pública. Bueno, aunque la conformación del Estado fue a partir ya desde 1830, y sin embargo existen hasta la época rezagos de todo lo que sería el periodo colonial. Los mismos se manifiestan en el nepotismo, la elitización, la corrupción y una fuerte influencia de la Iglesia que seguimos viendo hasta nuestros días, y todos los poderes sobre el Estado, tanto como de pequeños grupos, en este caso las oligarquías, hasta nuestros días.